Bueno, supongo que ayer estuviste muy atento a lo que ocurrió allí en el Carlos Belmonte ante el conjunto manchego del Albacete. Y ahora veremos un poco lo que has seleccionado, ¿no? Para diseccionar, ¿no? Con métricas, como siempre, desde otro punto de vista, digamos, mucho más analítico, más profesional, ese empate a un tanto entre los dos equipos. Pero en el capítulo personal y para entrar un poquito en calor, David, tú me decías que no ves todavía el equipo, que no crees en definitiva, respecto de la pregunta que planteábamos antes, que se haya salido del bache, ¿no? Sigue como el equipo un poco atascado, no sé si solo en el juego o también en lo mental, o es algo más global. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, al final un poco todo, al final decir si ha acabado el bache o no es muy complicado de descifrar eso. Al final, cuando sabremos si ha salido del bache el equipo es cuando se transmita una confianza en el juego, que es donde en la segunda parte sí que se vieron momentos que dieron esa confianza con el equipo y con los jugadores ellos mismos, se notó otro ambiente. Y bueno, al final es un cúmulo de situaciones, lo que hablábamos la semana pasada, que afectan a todos los aspectos del juego. Ujú. Bueno, vamos a entrar yo con el análisis. Has seleccionado una serie de diapositivas. Vamos a poder ver la primera, en base a la cual nos podrá explicar cositas David ya de lo que fue ayer el partido. Estos son números globales, las típicas estadísticas que tenéis en alguna que otra aplicación. David, si quieres comentar qué quieres destacar de esto que estamos viendo ya. Sí, son datos globales del partido. Eh, Luego entraremos un poco más en detalle diseccionando el partido, que hubieron dos fases claramente dentro del partido, la primera parte y la segunda. Pero estos son más datos generales y bueno, el porcentaje de victoria, que es una simulación de partidos con los datos similares a los que dio el Castellón y el Albacete, y simulando el partido con muchas estadísticas históricas. El 50% de los partidos que hace datos similares a los que hizo el Castellón ayer, gana ese equipo. Entonces, bueno, también es un poco interesante ver esa perspectiva. Y en cuanto a posesión, el 62% de posesión del Castellón, puntos esperados, que va un poco unido a las métricas que va dando el equipo, ¿vale? Y luego en verticalidad, bueno, al final el Castellón se enfrentó a uno de los equipos más verticales de la categoría. Da la sensación de que últimamente repetimos lo mismo, pues que ha encadenado el Castellón cuatro, tres, cuatro equipos que son los más verticales y que más juego directo tienen de toda la segunda división. Y luego en el PPDA, que es una métrica que mide la intensidad de la presión en campo rival, cuanto menos es el indicador, más agresivo es el equipo. Y vimos que 5,8 es una métrica que está categorizada de los equipos que más presiona en agresividad en campo contrario. Y luego, bueno, los XG, los goles esperados, que 0,7 del Albacete y 1,26 del Castellón. El XG, goles esperados en juego, que al final si vimos el Castellón generó la mitad de los goles esperados mediante a balón parado, sobre todo en la primera parte, que las tres ocasiones que tuvo el Castellón, tanto la ocasión de Brignani en el primer córner que saca, no sé si fue Pepe Sánchez, no recuerdo, el gol de Brignani a pase de Suero y una acción de asociación que vino mediante un centro de Suero. Entonces, bueno, eso es un poco el resumen de lo que fue o sea, el partido. Tengo por ahí un comentario que acabamos de recibir, así que vamos a leerlo también. Dice Neovinu87 totalmente este punto en relación al comentario respecto de ese talante ofensivo del conjunto de Pablo Hernández. Dice la Almería, siendo muy buenos, al menos no son tan verticales, diría por sensaciones, y lo que les he visto, no sé qué dirán los números. Bueno, pues analizaremos esos números cuando vengan aquí, que total faltan unos días. Pero también es verdad que la Almería es un equipo que está cómodo transicionando, pero no es habitual, ¿no? Ver un equipo como el Castellón que está pasando por un momento difícil, delicado, al final los resultados siempre generan dudas, cuando son negativos, lógicamente, y ayer el Castellón plantando por momentos la línea defensiva en el centro del campo y favoreciendo lo que buscaba el Alba, ¿no? Entrar por fuera con Gámez, con Bernabéu y luego con los dos, ¿no? Con Jefte y con Antonio Puertas, más a Ale Meléndez lanzándolos, ¿no? Esa es un poco la idea en ataque
de Alberto González, que la primera media hora le salió y la buena noticia es que no la enchufaron. Y luego el Castellón, pues bueno, tuvo sus acercamientos, pero sobre todo el más peligroso fue Briñani, que antes de marcar ya tuvo una posibilidad de hacer gol. Vamos a ver la segunda diapositiva. Seguimos con el análisis de los datos aquí en el post de Conexión Oreyud con David Jorques para ver otras cuestiones que ha seleccionado del choque. Explícanos porque esto ya lo vemos así de pronto y a los que no tenemos mucha idea nos echa un poco para atrás. David, ¿qué podemos ver aquí? Y por aquí vemos el partido diseccionado en dos fases, lo que fueron dos fases bastante diferenciadas. La primera parte, que es la imagen de arriba, que es un poco los datos, más el control del partido en el gráfico que vemos a la derecha. Bueno, el Albacete la primera fase, en la primera parte, vemos que tiene un control de partido bastante elevado. No durante toda la primera fase, pero sí durante varios tramos, sobre todo el primer tramo y el tramo medio de la primera parte. Y el Castellón solo hay un tramo dentro de lo que es la primera parte, en torno al minuto del 15 al 25 más o menos, que es donde más generó peligro. Y ahí vemos un repunte final en el final de la primera parte, que es donde hizo el gol, que ahí acaba con la buena dinámica en cuanto a control de partido. Y luego las métricas, bueno, el Albacete llegó más en la primera parte, generó más peligro en juego, no en balón parado. En balón parado, si contamos el balón parado o sea, los goles esperados a balón parado y en juego abierto estuvieron bastante igualados, pero si contamos solo los goles esperados y el peligro generado en juego, el Albacete fue superior, también en llegadas y en entradas al último tercio y el área rival. Y eso es lo que fue un poco el resumen de la primera parte. Luego en la segunda parte, que es la imagen de abajo, la gráfica, vemos que en color negro es el momento, el momento de control del Castellón y el del Albacete, que el Albacete es prácticamente nulo en todo lo que es la segunda fase, la segunda parte. Y el Castellón, pese a no ser un claro, o sea, pese a no generar en muchos tramos del partido un alto control, pero sí fue bastante uniforme. Y una pena porque controló bien el partido a segunda parte, pero le faltó un poco esa creatividad y esa generación de peligro y producción ofensiva que venía siendo tan característica del Castellón. Pero bueno, al final es todo fruto de la confianza, de lo que hemos hablado, la dinámica que se convierte en falta de confianza, tanto a nivel defensivo, en errores individuales en fase defensiva y en falta quizás de agresividad tras pérdida. Y luego en fase ofensiva, pues la falta de confianza, de atreverse en último tercio, creatividad, todo se vuelve un poco más previsible. Y además también comentar la salida de balón, pues en tramos donde el Albacete apretaba mucho, se notaba, ¿no? Que el Castellón no tenía esa confianza que venía siendo en los últimos partidos, donde sí que todo iba bien y salía todo bastante rodado. Mm. Eso quiere decir, ¿no? De alguna manera que en el tiempo de descanso se corrigen cosas lo suficientemente como para que cambie tanto el partido, ¿no? Porque esto parece ya un tópico, ¿no? En el mundo del periodismo, cuando haces lecturas de partidos, ¿no? El partido tuvo dos mitades bien diferentes, ¿no? Pero es que nunca mejor dicho, en este caso, en el partido de ayer, ¿no? Sí, sí, al final también unido a eso, a que el Albacete también bajó un poco lo que era la intensidad, el ganar segundas jugadas y estar metido en campo. No es un equipo, obviamente, que presionaba en campo rival, pero sí que tenía fases donde achuchaba bastante al Castellón y no le hacía una salida de balón fácil. La segunda parte bajó eso, el Castellón subió en control de partido, se sintió más cómodo, tuvo más pausa, le duraron bastante más las posesiones que en la primera parte. Se veía, ¿no? Que no encadenaba más de 10 pases por posesión. Y en esa segunda parte sí que se corrigió eso, se aumentó la confianza del equipo en construcción y creatividad, pero le faltó eso, ¿no? El último tercio, pues la confianza, y todo, bueno, pues todo viene por la dinámica. Mm. Bueno, vamos una vez visto esto, ¿no? Que refleja claramente lo que ha apuntado David, ¿no? Cómo cambia para bien el Castillo en la segunda parte. La lástima, ¿no? No,
ese dominio, ese control del juego, traducirlo, ¿no?, en algún gol más para poder volver con los 3 en el bolsillo, aunque yo creo que todos coincidiremos en que el punto, o el reparto de puntos puede ser justo, viéndolo de manera global y sin bufanda. Y esta es el última diapositiva. Esto ya sé que son mapas de calor, pero con esos vectores mirando hacia la izquierda, tú nos explicas, nos guías un poquito, ¿no?, para Sí. interpretar estas 2 imágenes. Es un poco lo que hemos dicho separando la primera parte de la segunda, un poco donde fue el control del partido, donde tuvo la posesión el Castellón. Y está diferenciada la primera parte en la segunda parte. En la parte izquierda, y como pone arriba la primera parte, hacia el Castellón ataca hacia la izquierda, de derecha a izquierda. Y vemos que o sea, la zona roja estaba muy manchada en campo, o sea, en zona de inicio del Castellón y en zona de construcción. Y prácticamente no había mucha mancha de intensidad en juego en último tercio y en campo rival. Y la segunda parte se ve que baja la intensidad del juego en zona de inicio, aumenta en zona de construcción y en zona de último tercio y finalización, pese a no aumentar mucho, pero se ve un poco más extendida y más cerca, aunque sea leve, más cerca del área rival. Y bueno, todo viene eso. Por la primera parte, el Castellón tuvo bajo control del partido, bastante ida y vuelta. Hubo algo de descontrol. Ambos equipos llegaban con transiciones ofensivas, pero sin generar demasiado peligro, porque todas las tres acciones que tuvo el Castellón de peligro fueron a balón parado. Y luego, sobre todo, la primera mitad, la baja profundidad en ataque y la poca presencia en área rival, como he visto antes en los datos, y en el último tercio. Y en la segunda parte, pues tras el control del partido, baja la producción ofensiva del Albacete y el Castellón controla mejor el partido, pese a no generar mucho peligro en cuanto a goles esperados, remates y generación de ocasiones. Y bueno, eso es un poco lo que es el resumen. También comentar como el partido anterior que le faltó bastante profundidad en los carriles exteriores. Ahí sí que es, pues, bueno, es cuestión de perfiles, pese a que sí que estaba Raúl Sánchez, como habéis comentado antes. Pero bueno, al final, si te faltan dos perfiles que te aportan eso y no los tienes disponibles, pues te condiciona mucho el partido. Sí. Sí, sí, jugó con otros perfiles, a otra cosa podríamos decir el Castellón, pero claro, todo eso luego lo tienes que utilizar para cargar el área de otra forma, ¿no? Siendo seguramente un Castellón más parecido al anterior a Pablo Hernández. Pero son tres bajas muy sensibles, ¿eh? Sin Calatrava, sin Mabil, sin Zipenga, que por momentos han sido los tres titulares en esa línea por detrás de Usman Camara. ¿Queda algo más que comentar, David, respecto a lo de ayer? Bueno, no, al final lo positivo, la segunda mitad y el control de partido que hubo en ese tramo, a pesar de que no se generó mucho peligro, cuando más control se tuvo. Y bueno, la entrada de Jacobsen como extremo izquierdo, la verdad que fue bastante positivo, que creo que lo habéis comentado antes. Y como ha dicho Luis, es su posición natural cuando estaba en su anterior equipo y es donde partía y donde generaba más peligro. Entonces creo que es fueron minutos muy positivos para él y también para volver a ganar confianza y mostrarlo en aportación directa, en asistencia y goles al equipo. Parece mentira que no se le haya colocado antes en ese perfil, sabiendo que era ahí, ¿no? Donde estaba funcionando bien en su anterior equipo. Pero bueno, cosas del fútbol. David Jorques, muchas gracias como siempre. Hasta la próxima. Un saludo. A vosotros.